Jeremías dice, así ha dicho el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces el Señor continúa diciendo, puse también sobre vosotros atalayas que dijeran, estad atentos al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no lo estaremos. ¿Qué ha pasado con la luz que nuestro Dios en su bondad nos ha regalado? Ha sido rechazada. Esperamos que nosotros no hagamos lo mismo. No digamos, no andaremos, no digamos, no lo estaremos, no lo vamos a escuchar. Seamos pues personas dispuestas a ser influenciadas por el Espíritu Santo. Bien, empecemos entonces en esta mañana un recorrido por la profecía de los 7 tiempos, una profecía que muchos rechazan, una profecía que ha sido bastante pisoteada, que ha sido denigrada por muchas personas porque no le encuentran razón de ser. Pero como lo hemos visto en temas anteriores, Dios le dio ese primer eslabón en la cadena de verdades a Guillermo Miller. Y ese primer eslabón constituía la llave del cofre que él vio en el sueño, donde habían esa cantidad de tesoros hermosos y preciosos que a la final fueron pisoteados, fueron tapados por arena, por virutas y por teorías humanas. Los 7 tiempos es una de esas joyas preciosas y hoy vamos a adentrarnos en esa profecía hermosa que hay en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver matemáticas, vamos a hacer sumas, vamos a hacer restas, vamos a hacer divisiones, vamos a prestarle mucha atención para que podamos entender esta gloriosa verdad. Así que avancemos. Dispersión y recogimiento. La profecía de la dispersión y el recogimiento. ¿Por qué se le llama así también? Vamos a mirar algunos textos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Daniel 8:19. Si recordamos la forma en que Guillermo Miller empezó a estudiar la Biblia, él empezó a estudiarla desde el libro del Génesis. O sea que empezó desde el Génesis hasta el Apocalipsis y duró más de 2 años en ese estudio. Versículo por versículo. Él dice que no dejaba, no pasaba al otro versículo hasta no entender ese. Resulta que cuando él llegó a Daniel, capítulo 8, versículo 19, si ustedes recuerdan lo que hay en los versículos capítulo 7, en el capítulo 8 de Daniel, es una profecía bastante extensa. Ahí está la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Él lee en el versículo 14 de Daniel 8, hasta 2300 tardes, luego el santuario será purificado. Entonces él se sorprende porque encuentra la profecía de las 2300 tardes y mañanas y más adelante en el versículo 19, el ángel le dice a Daniel, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. A él le llamó mucho la atención la frase fin de la ira. ¿Cómo así? ¿Hay una ira? ¿Ha comenzado una ira? ¿Va a terminar? ¿Quién es el que tiene la ira? Empezó a hacerse esas preguntas. Entonces encontró que el fin de la ira iba a ser en el tiempo del fin. Eso le llamó mucho la atención a Guillermo Miller. Tengamos en cuenta esas dos frases. Entonces, fin de la ira y tiempo del fin. Después pasa a Daniel 9 y encuentra en la oración de Daniel. Recuerdan ustedes que Daniel se reconoce pecador y él dice esta frase, especialmente en el versículo 11, el capítulo 9. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces esto le da un elemento más a Guillermo Miller y empieza a decir, hay una maldición y un juramento en la ley de Moisés y se está cumpliendo o se cumplió en el pueblo de Israel. Entonces une el fin de la ira, maldición y juramento y continúa su estudio. Entonces aquí encontramos maldición y juramento y escrito en la ley de Moisés. Hay una maldición y un juramento que está escrito en la ley de Moisés. Empieza a investigar profundamente. Daniel 9:13 vuelve a reconfirmar y dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces Guillermo Miller vuelve a encontrar aquí esta frasecita, entender tu verdad, ley de Moisés,
¿Cómo así? ¿No han entendido algo? Eso lo llevó a él a conclusiones interesantes. ¿De dónde sale la profecía, la dispersión y el recogimiento? ¿De dónde salen esas palabras? Miren la oración de Nehemías. Recordemos aquí que Daniel era justo, Nehemías era justo, sin embargo ellos se reconocen pecadores junto con el pueblo. Ven, esa actitud es la que todos los verdaderos cristianos debemos tener. Nadie es más que nadie. Aquí ellos están reconociendo pecadores, hemos pecado. Miren lo que dice Nehemías también, junto o muy parecido a lo que dijo Daniel. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que notan, hemos cometido contra ti. Ni Daniel ni Nehemías se creían más santo que los otros. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Hago énfasis en el hemos y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que distes. Nuevamente menciona a quién? A Moisés, tu siervo. ¿Cómo así? ¿Hay mandamientos, estatutos y preceptos? Acuérdate ahora de la palabra que distes a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, ¿yo qué? Os dispersaré por los pueblos. Ahí aparece la primera palabra de dispersión. O sea que había una amenaza, había una maldición y un juramento. Si el pueblo de Israel no estaba dentro de los caminos de Dios, iba a ser dispersado por los otros pueblos. Pero el Señor dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo os recogeré. Entonces hay una dispersión y hay un recogimiento, hay una maldición y hay una bendición. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces la profecía, la dispersión y el recogimiento no es un invento humano. Ya los profetas antiguos como Nehemías y como Daniel hablaban de ella y se empezó a cumplir en esa época. Ahora miremos, dispersión y recogimiento. Entonces, ¿dónde se encuentra la maldición y el juramento que mencionan estos siervos de Dios, que menciona Nehemías y que menciona Daniel? ¿Dónde se encuentran? ¿Será que sí existen en la palabra de Dios o es invento humano? La maldición y el juramento. Empezamos a leer en Deuteronomios 29. Los versículos que van a aparecer al lado izquierdo de su pantalla son todos del capítulo 29 de Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces es claro el versículo, había un pacto que se hizo en Horeb y un pacto que se hizo en la tierra de Moab. El pacto al que se refiere Daniel y Nehemías es el que se hizo en la tierra de Moab. ¿Entendemos eso? Vamos avanzando. Había un pacto y el versículo 9 nos dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. O sea, este pacto era importante. Si lo ponen en obra, iban a prosperar en todo lo que se iba a hacer. Versículo 12, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento. ¿Notan? ¿Qué dijo Daniel? La maldición y el juramento. Se estaba refiriendo a este pacto registrado en Deuteronomios 29, el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta contigo. Pacto y juramento. Hay ahí las dos palabras, en la maldición y el juramento. Ahorita vamos a ver. Pacto y juramento. Ahora el versículo 14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Notan que lo repite ya dos veces, pacto y juramento. Ahora el versículo 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal cuando no se haga lo que el Señor dice que debemos hacer, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley.
Entonces ahí encontramos las frases, maldiciones del pacto, la maldición y el juramento en la ley de Moisés, que menciona Nehemías y que menciona Daniel, los que encontró Guillermo Miller en su estudio, maldiciones del pacto. Más aún, dice el versículo 24, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta grande ira? Entonces noten ustedes que en Daniel 8, versículo 19, acabamos de leer que había un fin de la indignación, un fin de la ira. Entonces había una ira. Aquí la está mencionando en el versículo 24. ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Por tanto, dice el versículo 23, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Qué interesante. Nada está fuera de la palabra de Dios de lo que estamos estudiando. Aquí la Biblia está diciendo claramente que en la mente de Daniel había esta maldición, este pacto, este juramento y la ira de Jehová se mencionaba ahí. Ese fin de la ira lo menciona Daniel 8, ese pacto y ese juramento lo menciona Daniel 9. Ahora miremos, versículo 28. Estamos todavía en Deuteronomios. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación. Entonces aquí nos muestra que la grande indignación que el Señor tenía era contra su pueblo porque no fueron fieles, entonces los sacó de la tierra, los dispersó con furor y con ira y los arrojó hacia las naciones llevándolos cautivos. Entonces hay grande indignación. En otras frases, en otras versiones, habla del fin de la indignación en Daniel 8:19. Miremos la maldición y el juramento. Uno de los principios que Guillermo Miller tuvo para el estudio de su palabra era que necesitaba mínimo 2 o 3 testigos para que constara toda palabra. Ya tenemos un testigo de la maldición y el juramento que está en Deuteronomios. Ahora vamos a buscar el segundo testigo que lo encontramos en Levíticos 26. Aquí también aparece eso. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, notan que empieza el versículo 14 a decir esto, no me oyereis, rebeldía. Versículo 15 dice, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, vuelve a decir el Señor mi pacto, estatutos, mandamientos, esto es importante y decretos que el Señor da, debemos tenerlos en cuenta. Entonces se invalida el pacto si nosotros desdeñamos los decretos de nuestro Dios y menospreciamos sus estatutos y sus mandamientos. Así invalidamos el pacto con nuestro Dios. Dice el versículo 16 de Levítico 26. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Entonces no había para ellos protección. ¿Por qué? Porque los enemigos del pueblo de Dios iban a comer su semilla. El versículo 17 nos dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Entonces vuestros enemigos comerán la semilla que se siembra y también se enseñorearán de vosotros. Esto es las maldiciones del pacto. Versículo 19. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Entonces no había haber lluvia ni tampoco podían sembrar porque la tierra se volvía como un metal de dura. Entonces la idea era que el Señor quebrantaría el orgullo del pueblo de Israel para que volviera a sus caminos. Versículo 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan el número y vuestros caminos sean desiertos. Esto, mis apreciados hermanos y hermanas, que el Señor escribió en Levítico 26 y en Deuteronomios son maldiciones condicionales, tal cual son las bendiciones condicionales, también las maldiciones son condicionales. Y el Señor lo dice, si no me oyeres
ni hicieres todos estos mis mandamientos, si desdeñares mis decretos, menospreciares mis estatutos y mis mandamientos, entonces esto es lo que viene, no porque el Señor lo envíe de una vez, no porque el Señor sea directamente el que lo haga, sino porque al nosotros andar lejos del Señor, no va a haber protección. Cuando no tenemos la protección de nuestro Dios, entonces quien se aprovecha de eso es Satanás y hará con nosotros todas estas cosas porque así el Señor lo ha profetizado. Es importante tener en cuenta esto de estatutos, decretos y mandamientos que no son lo mismo. Son importantes, importantísimos. Así que vamos avanzando aquí. Enviaría entonces bestias fieras. Fin de la ira o indignación. ¿Recuerdan ustedes Levíticos 26, no es cierto? Acabamos de leer ahí que había indignación, grande indignación. El Señor iba a arrojar al pueblo de Israel fuera de sus tierras porque se habían olvidado de sus mensajes. Entonces, mientras que Guillermo Miller continuaba con su estudio de la Biblia, encontró Levíticos 26, donde encuentra algo importantísimo. Recordemos Daniel 8:19 y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. En otras versiones dice, al fin de la indignación. Encontramos esas dos frases ya en los versículos de Levítico 26 y Deuteronomios, porque esto es para el tiempo del fin. Entonces, ¿qué relación tiene el fin de la ira con Levítico 26? Sigue el versículo 11 del capítulo 9 de Daniel. ¿Dónde estaba escrito eso? Ahí lo está diciendo. Ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces, cuando todo Israel traspasa la ley del Señor y se apartan para no obedecer la voz, entonces viene por resultado la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, en el pacto de Levítico 26 y de Deuteronomios. Entonces, está escrito en la ley de Moisés. Versículo 18 del capítulo 26 de Levíticos. ¿Qué encontró Miller en ese versículo? Y él dice, si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Aparece 7 veces. En el versículo 21, vuelve a leer él, y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Otra vez aparece 7 veces. En el versículo 24 dice, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Vuelve a aparecer 7 veces. Pero en el versículo 28 del mismo capítulo de Levíticos aparece esta frase, yo procederé en contra de vosotros con ira. Recuerden, fin de la ira, fin de la indignación, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Vuelve a aparecer otra vez 7 veces. Entonces, Guillermo Miller empieza a preguntarse, ¿qué son 7 veces? 4 veces aparece esa frase 7 veces o 7. Sobre los 7 tiempos. ¿Qué idioma hablaba Guillermo Miller? Si ustedes recuerdan, Guillermo Miller hablaba el inglés. Entonces, ¿en qué idioma leyó él la palabra de Dios? Él leyó una versión que estaba en inglés y vamos a ver cómo se rinde en la King James Version de la palabra de Dios estos mismos versículos. Entonces, cuando Guillermo Miller empieza a leer, no lo leyó como nosotros lo leemos aquí. Guillermo Miller empezó a leer 7 veces como 7 times, o sea, 7 tiempos. Y eso no es solamente en ese versículo. El versículo 21 también lo rinde con esa misma frase, 7 times, 7 tiempos. Y vuelve otra vez a leerlo en el versículo 24 y aparece lo mismo, 7 tiempos, no 7 veces. Entonces, cuando Guillermo lee esto en el versículo 28 también, él empieza a decir, aquí hay una profecía, 7 tiempos. 7 times traduce 7 tiempos. 7 tiempos. ¿Qué son 7 tiempos? Entonces, según la concordancia de Strong, 7
en el antiguo idioma en que se escribió la Biblia, significa 7 como sagrado y completo. Se puede traducir 7 veces como adverbial, una semana por implicación, un número indefinido por extensión, se puede traducir 7 veces, 17, décimo, séptimo o 7 tiempos. Entonces, aquí ya encontramos un principio muy, muy sólido para entender esta profecía. Levíticos 26, 18, 21, 24 y 28 están hablando de 7 tiempos. 7 tiempos. Entonces, 7 en hebreo se escribe Sheva de esa forma y aparece rendido en estos pasajes así. En Génesis 41, 26. Los 7 Sheva, vacas hermosas, 7 Sheva años son. ¿Cómo supo José que 7 eran años? Porque en hebreo se entiende de esa manera 7 tiempos. Entonces, cuando escucha lo de las espigas hermosas, que son 7 Sheva años, Dios le muestra la interpretación del sueño. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas son un mismo sueño, dice en Isaías 41, 26. Miremos otro ejemplo en Levítico 25, 8. Aquí se traduce 7 semanas de años. 7 Sheva veces 7. Está traduciendo tal cual lo rinde la concordancia de Strong. De modo que los días de las 7 Sheva, semanas de años, vendrán a serte 49 años. Ahí está la explicación clara en Levíticos 28. 7 semanas de años son 7 veces 7 años. Simplemente es hacer esta conversión. 7 por 7, 49. Miremos entonces la experiencia de Miller cuando él encontró este principio tan importante que nosotros hoy tenemos que entender. Él dice en la Review and Herald del 24 de abril de 1856, llegó a mi mente esta manera de estudiar la Biblia. Tomaré las palabras de dichos pasajes y los rastrearé a través de la Biblia, encontrando así su significado. Tenía la Crudence Concordance, que es una concordancia antigua. Lo que él tenía era la Biblia y la concordancia. No tenía más. Dios lo guió lógicamente. Él dice que considero que era la mejor del mundo y la tomé junto a la Biblia. Me había propuesto conocer lo que la Biblia decía. Él dice, empecé en el Génesis. ¿Dónde empezó? A estudiar la Biblia en el Génesis. Leyó con detenimiento y cuando llegaba a un texto que no entendía, escudriñaba la Biblia para encontrar el significado. Después de haber estudiado la Biblia así, cuán alumbradora y gloriosa pareció la verdad. Encontré lo que les he estado predicando. Noten lo que él dice que estaba predicando. Estaba satisfecho que los 7 tiempos, o sea que, ¿de dónde sacó la frase de los 7 tiempos? De Levíticos 26, 18, 21, 24 y 28. De ahí lo sacó. Los 7 tiempos terminaban en 1843. ¿Cómo así que terminaban en 1843? Pues él ya había hecho la cuenta, que vamos a verla ahorita más tardecito, la cuenta de cómo empezaban, dónde empezaban y dónde iban a terminar. Entonces, cuando él encontró que los 7 tiempos terminaban en 1843 y cuando llega a Daniel 8 y Daniel 9 y encuentra que los 2300 días llegan a la misma fecha, me condujeron a la misma conclusión. Pero él dice, no se me ocurrió encontrar la fecha de la venida del Salvador, pero la luz me golpeó fuertemente que no lo podía creer y tampoco sabía qué tenía que hacer. Eso le pasó a él alrededor del año 1830, cuando empezó a estudiar las Sagradas Escrituras para encontrar en ellas errores, porque esa era la idea de él, porque no creía en la palabra de Dios. Pero Dios lo estaba guiando para mostrarle a él una cadena de verdades gloriosa que hoy en día está tapada. Entonces, esa fue la experiencia de Miller cuando llegó a lo que nosotros acabamos de repasar. Imagínense que él lo hizo, Dios le dio esa luz y nosotros ya la tenemos aquí. Solamente tenemos que tomarla y aceptarla. Primeros escritos, esto aparece también en Testimonios para la Iglesia, la página 196.
Dice que Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor. Esta cita ya la hemos leído antiguamente, pero la traigo aquí para recordar. Los ángeles de Dios visitaban repetidamente a aquel varón escogido y guiaban su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Si fueron los ángeles, entonces se equivocaron los ángeles al darle la profecía a los 2520 a Guillermo Miller. ¿Se podrían equivocar ellos? A él se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. ¿Cuál sería el primer eslabón que encontró mi Guillermo Miller ahí en la palabra de Dios para que la mirara tan deslumbradora? ¿Qué profecía es primero, las 2300 tardes o la profecía de los 7 tiempos? Si él se vino desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿qué entendió primero? Es sencillo, hermanos. Llegó a los 2300 después que había encontrado los 7 tiempos. Entonces se echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicación de otros y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. Estas son las sendas antiguas que nosotros tenemos que estudiar. Estas son las sendas y los temas que nosotros tenemos que profundizar y enseñarle a la gente para que miremos cuán alumbradora es la palabra de Dios. Aquí en esta cita también de Primeros Escritos nos dice que los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Firme, intrépida y valerosamente proclamaba el mensaje que se le había confiado. No cesaba Miller de predicar el Evangelio eterno. ¿Y qué decía él que estaba predicando? Los 7 tiempos, las 2300 tardes y mañanas, los 1335 días y las profecías de Daniel y de Apocalipsis como las trompetas. A él le fue revelado esa luz. Y eso era lo que predicaba y los testimonios mencionan que era el Evangelio eterno. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué está tapado? Porque las tradiciones humanas y la sabiduría humana lo ha tapado. Entonces lo hacía con firmeza e intrepidez y los ángeles de Dios lo acompañaban a Guillermo Miller en esa misión. Entonces, si Guillermo Miller estaba predicando la profecía de los 7 tiempos, sería y era errada o es errada, los ángeles podrían acompañarlo, podrían protegerlo para que predicara un error. No, no creo que lo hubiesen hecho. El principio de día por año. ¿Cómo lo encontró? Nosotros sabemos que tiempo es un año profético, o sea, 360 años literales. Ahorita vamos a verlo en la palabra de Dios. Cuando él ve 7 tiempos, entonces se encuentra que son 7 años proféticos y que esos 7 años proféticos, cada uno equivale a 360 años literales. Eso fue la conclusión a la que llegó Guillermo Miller. ¿Y cómo lo hizo? ¿Dónde encontramos este principio? Miremoslo en Apocalipsis. Aquí encontramos Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí 1260 días. Es un lenguaje profético. Aquí Apocalipsis 12:14 nos dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, si a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente y se le dio un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, el versículo que acabamos de leer nos dice que la mujer huyó al desierto para que la sustenten durante 1260 días. Entonces encontramos que tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo es el mismo periodo que se refiere a Apocalipsis 12:6, que la mujer está en el desierto, o sea, 1260 días. Ahora miremos esta otra cita de Apocalipsis 11. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, los 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo y los 42 meses son el mismo periodo. Miremos, tiempo, tiempos y mitad de un tiempo es igual a 42 meses, igual a 1260 días. ¿Por qué? Porque si tiempo, lo hemos visto aquí arriba, equivale a un año profético, entonces tiempo se equivale a 2. Entonces ahí serían 3 años y como es mitad de un tiempo, serían 3 años y medio proféticos. Si usted hace la cuenta, 3 años y medio
son 42 meses. Si cada año trae 12 meses, 3 años serían sencillamente 36 meses, más los 6 meses de la mitad serían 42 meses. Si usted hace la cuenta, 42 meses por 30 son 1260 días. Solamente multiplica y le da 1260 días. Entonces confirmamos que este principio, este periodo equivale a lo mismo, a 1260 años literales. Ese era el periodo que iba a gobernar precisamente el papado, 1260 años. Busquemos en la palabra de Dios en Levíticos dónde encontramos este principio de día por año, dónde lo podemos encontrar más. Ya lo vimos en Apocalipsis, ahora vamos a verlo en Levíticos 25:8. Esta cita la leímos hace un rato, pero es una de las más claras que encontramos para mostrarnos el principio de día por año. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Para los judíos era normal decir una semana de 7 años. Para ellos una semana podría ser de 7 años y así lo manejaban en su lenguaje. Nosotros no la entendemos así porque no vivimos en esa cultura, pero para ellos era así. Por eso aquí está mencionando que son 49 años. Las 7 semanas de años son 49. 7 por 7, 49. Y ahí lo dice el versículo, 49 años. 7 semanas de años son 7 veces 7 años. Son semanas de años. 7 por 7 igual a 49 años literales. Aquí estaba un principio importantísimo en el cual Guillermo Miller se basó para entender el principio del día por año. Entonces, cada día profético equivale a un año literal. Cada vez que la profecía mencione un día o tiempo, significa que hay que transliterarlo, ya sea, si es tiempo, a 360 años literales y si es un día, a un año literal. Vamos a ver más evidencia en números. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esta es la cita que más conocemos nosotros para entender el principio de día por año, pero como lo hemos visto, está en las Sagradas Escrituras en muchos otros lugares. Aquí dice que un año por cada día, o sea, día por año. Ese es el principio que Dios le dio, la llave que Dios le dio a Guillermo Miller para que entendieran las profecías. Es el primer eslabón y de ahí para allá él tenía que encontrar el resto de eslabones. Miremos otra evidencia en Ezequiel. Ezequiel nos dice, capítulo 4, versículo 46. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Vuelve a repetir el mismo principio. Recuerden el principio de interpretación que Guillermo Miller adoptó. Con 2 o 3 testigos se fundamentará toda doctrina. Y él encontró más de un testigo para esto. Más de 2 testigos tenemos aquí para poder fundamentar el principio de día por año y poder interpretar las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuánto tiempo o cuántos días tiene un año bíblico? ¿Cuánto será? Podemos registrarlo, podemos revisarlo, podemos investigarlo en la palabra de Dios. Vamos al Génesis. Génesis capítulo 7, versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Año 600, mes segundo, día 17. Versículo 4 del capítulo 8 del mismo libro. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Mes séptimo, 17 días. Primera cita, mes segundo, 17 días. Tercera cita, Génesis 7:24. Las aguas del diluvio prevalecieron sobre la tierra 150 días. Entonces repitamos. Año 600, mes segundo, 17 días. Mes séptimo, 17 días del mismo año, del año 600 de la vida de Noé. Miremos entonces este esquema. Inicia el diluvio en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El arca reposa en el año 600 de Noé, en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Exactamente 5 meses.
El periodo en días que se da desde que las aguas prevalecen son 150 días en Génesis 7:24. Entonces es sencillo. ¿Cuántos meses hay en este periodo? Hay 5 meses. Son 150 días. Entonces sencillo. Dividamos esos 150 días en 5 meses. ¿Cuánto nos da? 30 días por mes. Y si usted multiplica esos 30 días por mes por los 12 meses del año, entonces ¿cuánto le da? Un año de 360 días literales. Entonces en la profecía se aplica, cada año es de 360 días, no son 365 días como está en este calendario que nosotros manejamos. El año bíblico es de 360 días, 12 meses de 30 días cada mes, no hay meses de 31. ¿Entendimos entonces? Avancemos. Miremos en Apocalipsis, algo más. Apocalipsis 11:2 nos habla de 42 meses, ¿cierto? En Apocalipsis 11:3 nos habla de 1260 días, cuando los testigos van ¿a qué? A profetizar por 1260 días. 1260 días dividido en 42 meses, ¿cuánto es? 30 días por mes, no da más. Entonces, aquí estamos afirmando que el año bíblico equivale a 360 días, 12 meses de 30 días. ¿Cómo es que Guillermo llegó a la conclusión de que son 2520 años? Pues él encontró los 7 tiempos de Levíticos 26, 18, 21 y 24, y 28, perdón. 7 tiempos. Entonces dijo, 7 por 360 días de cada año es igual a 2520. ¿Podremos darle vueltas al asunto? Muchos se quejan de que la profecía de los 2520 no está en la Biblia, porque no se menciona directamente 2520, pero no podemos negar eso, no podemos negar eso, porque no está bien así. Dios dejó la palabra de Él para que nosotros la escudriñásemos y encontráramos cuán hermosa y concordante es. Es una cadena de verdades. 7 por 360, hagan la cuenta en sus celulares si quieren hacerla, da 2520. Y si son 7 tiempos, entonces son 2520 años. Eso era lo que iba a durar la indignación, la profecía de los 7 tiempos. Entonces, cuando él encuentra eso, dice, encontré lo que les he estado predicando. Estaba satisfecho que los 7 tiempos terminaran en 1843. Entonces llegué a los 2300 días. Encuentra primero los 2520, se sorprende de ver la claridad de la palabra de Dios, llega a los 2300 días y queda más sorprendido porque también lo llevan al mismo periodo, la misma finalización. Es muy hermoso cuando nosotros podemos entender las Sagradas Escrituras y ver cuán claras son. No se necesita teología para entender esto tan sencillo. Sumar, restar y multiplicar y dividir. 7 por 360, ¿de dónde lo sacó? De Levíticos 26, 18, 21, 24 y 28. Da 2520. Ahora necesitaba encontrar dónde estaba, cómo empezaban, cómo aplicarlos. Ahorita vamos a llegar a ese momento. Según Nehemías y Daniel, ¿quién es el que escribió Levíticos 25 y 26? Moisés. Lo reconocen así. Preguntémonos, ¿era Moisés profeta? Para que digamos que la profecía de los 7 tiempos es una profecía realmente. O sea que Levíticos 26 y 25 también son una profecía. ¿Era Moisés profeta? Y el Señor les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? No les voy a responder yo, va a responder la palabra de Dios. Número 12, 6 al 8. Era más que profeta, porque a los profetas él le está diciendo ahí, se le aparece en sueños y en visiones, no, mi siervo Moisés me va a ver cara a cara, porque con él yo no tengo restricción, ha sido fiel. Entonces Moisés podía profetizar algo, Dios podía inspirarle una profecía, si Dios se le aparecía a él cara a cara y a los profetas se le aparece por medio de sueños, ¿cómo es posible que Moisés no haya podido dar una profecía? No, o no haya sido profeta. ¿Cómo se autoproclamaba él, o se autoproclamaba, no, se auto llamaba él?
En Deuteronomio 18:15 da una profecía más. Es la profecía de cuando Cristo va a venir. Y él les dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Entonces, ¿era Moisés profeta? Sí, fue profeta. Sí fue profeta. ¿Dijo profecías? Claro que sí las dijo, entre ellas las de los 7 tiempos y muchas otras más. Entonces, para los que digan que Moisés no era profeta y solo se remontan a Daniel y Apocalipsis, que son profecías nada más, no. En Génesis hay profecías, en Levíticos, Deuteronomios, en todas las Sagradas Escrituras hay profecías que nos sirven a nosotros hoy. En Isaías también hay profecías. Entonces, no es solamente Daniel y Apocalipsis. Ahora miremos. Levítico 26, entonces, es una profecía. Si la dio un profeta, es una profecía. Profetas de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esa es una profecía que estaba refiriendo a la venida del Señor Jesús. Avancemos. El comienzo de los 2520 años. ¿Cómo es que Guillermo Miller llegó a esa conclusión? Ustedes están viendo ahí en la figura una escena que relata este versículo que vamos a leer ahorita más adelante. El trabajo de Jacob. Empecemos a mirar cómo están los 2520 y en el inicio. Recuerdan ustedes que Jacob se fue huyendo de su casa porque engañó a su papá. Se fue donde la mamá le dijo que se fueran los familiares de él, donde estaba Labán, y allá entonces se enamoró de Raquel, ¿no es cierto? Y le dijo Jacob a Labán que le diera a su hija por Raquel, por, por mujer, por esposa. Y él le dijo, listo, no hay problemas. Yo se lo doy, pero cumple 7 años por Raquel, tu hija menor. Y dice el versículo 29-18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Cuando terminó de servirles, entonces Labán no le dio a Raquel, sino le dio a Lea. Cuando eso sucedió, él se dio cuenta, le hace el reclamo a Labán y Labán simplemente le dice, pues cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y como Jacob amó a Raquel, la amaba, trabajó por ella. Y miren lo que dice la frase, e hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella. Pero el versículo nos está diciendo al principio que son 7 años y le dio Raquel a su hija por mujer. Entonces, el lenguaje de los 7 años o la semana es normal en la palabra de Dios. Jacob trabajó por Lea 7 años, ¿no es cierto? Jacob trabajó por Raquel otros 7 años. 7 por 360, ¿cuánto da? Da 2520. O sea que Jacob trabajó 2520 días por Lea y trabajó por Raquel 2520 días. O sea, ¿cuántas veces trabajó? ¿Cuántos 2520 trabajó Jacob? 2 veces. 2 veces trabajó Jacob por tener ¿a quién? A Raquel. ¿Qué hay aquí? De Lea le nacieron 6 hijos con Jacob y de Raquel le nacieron 2 hijos con su segunda esposa. Ahí hay 8 hijos, pero aquí nos muestra que siempre hubo división. Entre Lea y Raquel no se querían y la una quería pelearse a su esposo de la otra. Ahí había qué? División. Tengamos en cuenta esto. Jacob empieza a engendrar al pueblo de Israel con el número 2520. Esto es importantísimo, hermanos. No existía la nación todavía. Apenas estaba Israel, pero trabajó 2520. Ni siquiera se llamaba todavía Israel. 2520 días por Lea, 2520 días por Raquel. Un 2520 para cada mujer. 2 mujeres, una división. 2520, que es importantísimo, lo vamos a ver más adelantico. Entonces, ¿qué nos dice esto? La división de las 12 tribus de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 11 al 13, nos dice que el Señor le dice a Salomón, después de su apostasía, que por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, lo romperé de la mano de tu hijo.
pero no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Apenas murió Salomón, el hijo le sucede y inmediatamente el Señor cumple la profecía que está registrada en Primera de Reyes 11, 29 al 32. Se encuentra el profeta con Jeroboam, el profeta Ahías Silonita, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Por qué en 12 pedazos? Porque eran 12 tribus de Israel. Y le dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus, pero Salomón iba a tenerse, o el hijo de Salomón iba a quedarse con una tribu por amor a David, el siervo, y por amor a Jerusalén. Entonces, aquí están las dos divisiones. Aquí es donde en la época de Jesús se encuentran los samaritanos y se encuentran el pueblo de Judá. Así, de aquí en adelante, la Biblia llama al pueblo de Israel, Israel, y al pueblo de Judá, Judá. Están divididos. Y esto es importante que lo entendamos, porque al estar divididos aparece que cada uno de ellos se les aplica los 2520 años al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Hay una división desde el mismo comienzo. Lea y Raquel, recuerden, estaban naciendo el pueblo de Israel y ya el Señor estaba mostrando la división que iba a haber con ellos ahí. 2520 para Raquel, 2520 para Lea, 2520 para Israel, 2520 para Judá. Es importantísimo tener en cuenta este principio. El comienzo de los 2520 años para Israel está registrado en Segunda de Reyes 17, 1 al 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria. Este Israel eran las 10 tribus. Judá eran las 2 tribus, que era Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus las cogió Jeroboam. Y a este se refiere Segunda de Reyes 17, 1 al 6. Entonces, dice Isaías 7:37, 7, 3 al 7. Aquí dice, el Señor le dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Searjasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, que ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías. Noten que a Israel se le llama Efraín o Israel en el Antiguo Testamento, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Esta profecía la da Isaías, tengamos en cuenta. Dentro, la da Isaías y todavía Israel no había sido llevado cautivo porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Entonces, aquí ya nos da el inicio de los 2520 años para uno de esos pueblos, para Israel. Dentro de 65 años, Efraín o Israel iba a ser quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, dice, diciéndole, porque se estaba dirigiendo al pueblo de Judá esta profecía, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Está la advertencia. O sea, si ustedes no siguen siendo fieles a mí, también van a ser incluidos dentro de esa profecía. Dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Entonces, aquí aparece, ¿quién da la profecía del inicio de estas maldiciones? La da Isaías. ¿En qué año fue dada la profecía de Isaías 7? Según los cronólogos, esa profecía fue dada en el año 742 antes de Cristo. Pero la Biblia dice dentro de 65 años. Entonces miremos ahora el comienzo de los 2520 para Judá. Aquí en Segunda de Crónicas 33:10 nos dice, ¿cuándo fue que Judá fue llevado cautivo a Babilonia? Israel fue llevado cautivo a Siria y Judá fue llevado cautivo a Babilonia. La dispersión, recuerden ustedes, la profecía de la maldición y el juramento se estaba dando para ellos en este momento.
Manasés y su pueblo le habla el Señor y les dice que no escucharon. Por lo tanto, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Entonces, este rey y su pueblo, el pueblo de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. El rey de Israel fue llevado cautivo a Asiria junto con su pueblo. Israel no iba a ser más pueblo, pero Judá era el que estaba representado por uno de los hijos de Isaías. Isaías tuvo dos hijos, uno era para representar a Judá y el otro para representar a Israel. El que representaba a Israel se llamaba Maer Halas Hasbat, el despojo se apresura, pero el que representa a Judá se llamaba Sear Hasud, que dice, un remanente volverá. Significa, de Israel no se había profetizado, sino despojo, no iba a ser más pueblo. De Judá era por donde iba a venir el remanente, por eso lo representaba Sear Hasub. Maher Salat Hasbaz representaba a Israel o a Efraín, que significa su nombre, el despojo se apresura. Eso es lo bonito de las Sagradas Escrituras, cómo está aislado como en una cadena de oro. Y ahí repite entonces Isaías 7, 8 y 9. Dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Entonces, de ahí, de esta división, vuelvo a repetir, surgen los samaritanos de la época de Jesús, a los que los judíos odiaban. ¿Recuerdan? Es de aquí, de esta división, de Samaria, samaritanos. Si no permanecieres, era la advertencia contra el pueblo de Judá, también les iba a caer lo mismo. Y exactamente, Manasés, que reinó en el 697 al 643 antes de Cristo, cayó y fue llevado cautivo con sus hermanos hacia Babilonia. Él fue llevado amarrado de la nariz, grandemente humillado, atado con cadenas, con grillos, hacia Babilonia. Fue uno de los reyes más perversos, pero se arrepintió. Bendito sea el Señor, que se arrepintió y Dios le perdonó. Y lo iremos a ver, lo iremos a conocer allá con la ayuda de nuestro Dios. Entonces miremos. Isaías dice que dentro de 65 años, y prestémosle mucha atención porque vamos a ver un cronograma aquí, Efraín sería quebrantado hasta dejar de ser pueblo. La profecía de Isaías se da en el año 742 antes de Cristo. Ahí fue que se da la profecía de Isaías 7. En el 723 cae Israel por manos de Sargón, rey de Asiria. Aquí fue quebrantado Israel. Entonces empieza la cuenta regresiva de los 7 tiempos de Israel en el año 723. ¿Cuántos años hay del año 742 al año 723 antes de Cristo? Hay 19 años. Tengamos en cuenta esto importante. Ahora, miremos el comienzo para el pueblo de Judá. En el 742 fue dada la profecía. La caída de Judá fue registrada por los mejores cronólogos en el 677 antes de Cristo. El comienzo de los 7 tiempos de Judá es en el año 677. El comienzo de los 7 tiempos de Israel es en el año 723 antes de Cristo. Ahora, ¿cuántos años hay entre el 742 antes de Cristo al 677 antes de Cristo? Hay 65 años. ¿Cuánto había dicho el profeta que era el tiempo que iba a haber? Dentro, no al final, no a la mitad, sino dentro, ni al comienzo, dentro de los 65 años, Efraín iba a ser quebrantado. Efectivamente, 19 años después que se da la profecía, se quebranta Israel y fue llevado cautivo. Pero le dice a Judá, si ustedes no creen, también les va a pasar lo mismo. Y tenía que ser dentro de los 65 años. Miremos entonces, del 723 antes de Cristo, cuando se inicia el comienzo de los 7 tiempos de Israel, ¿cuántos años hay
hasta el 677. Hay 46 años. Si le sumo los 19 a los 46, dan 65 años. Exactamente dentro de los 65 años, Judá fue llevada cautiva a Babilonia y cae el reino de Judá, tal cual la profecía lo había dicho. Entonces, Guillermo Miller empieza a contar el comienzo de los 7 tiempos de Israel, los comienza desde el 723, 2520 años de la maldición, el juramento de la profecía de la dispersión y el recogimiento de los 7 tiempos de Levíticos 26. Si yo le sumo esos 2520 años, o se los resto mejor, a 723, ¿dónde van a parar? ¿Se imaginan? 1798. ¿Qué pasó en 1798? Termina el periodo de la supremacía papal. La herida mortal fue dada al papado, 1798, e inicia lo que la profecía llama el fin del tiempo o el tiempo del fin. Desde 1798 está corriendo el tiempo del fin dado en la profecía. Desde ahí se inicia. Ahora, teniendo en cuenta eso, miremos los 2520 años que se da para el que había de tener remanente. Recuerden que el pueblo de Israel fue quebrantado, el pueblo de Efraín, hasta dejar de ser pueblo. No iba a volver a ser pueblo. Pero para Judá, la profecía en el nombre del hijo de, de Isaías era Sear Hasud, un remanente volverá. Entonces esos 2520 años contados desde el año 677 antes de Cristo iban a dar exactamente en 1844. Primer testigo que encuentra Guillermo Miller para la profecía de la venida del Señor, lo que ellos estaban tratando de dar. Esto es mensaje del primer ángel, porque a Guillermo Miller le fue dado el mensaje del primer ángel. Estos temas los incluye el mensaje del primer ángel. 2520 años para Israel, 2520 años para Judá. ¿Estamos transgrediendo algún cronograma profético? 1798 es algún invento humano, 1844 es algún invento humano. No, están en las Sagradas Escrituras. Entonces, repitamos, 2520 años del 723 antes de Cristo llegan a 1798. Se dan para el pueblo de Israel. Los 2520 años para el pueblo de Judá empiezan en el año 677 antes de Cristo, cuando cae Judá mientras reina Manasés, y llegan hasta 1844. Por eso, cuando Daniel entiende le muestran estas profecías, si ustedes notan en el capítulo 10, cae enfermo. ¿Por qué cae enfermo? Porque él sabía esta profecía y lo que él entendió es que esos 2520 años iba a durar el pueblo de Judá cautivo y no pudo soportar tal presión y cayó enfermo. Pero entonces el Señor le dice, Gabriel, le dice al ángel, enseña a este la visión. Y él estuvo convaleciente durante 21 días. No entendía. ¿Cómo, Señor? Tanto tiempo, Señor, tanto tiempo vamos a estar en cautiverio. Él no lo alcanzaba a entender y no lo entendió completamente. Esa luz fue revelada a Guillermo Miller por la misericordia de nuestro Dios. Vamos a ver los 2520 o el número 2520 en la Biblia para que afirmemos más lo que hemos conocido. En el santuario, cuando se hizo, a los príncipes de Israel le ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido, 12 platos de plata, 12 jarros de plata y 12 cucharas de oro. Cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 60 ciclos. Toda la plata de la vajilla eran 2400 ciclos, el ciclo del santuario, al ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso eran de 10 ciclos cada cuchara. Eran 12 cucharas de 10 ciclos al ciclo del santuario y todo el oro de las cucharas 120 ciclos. Ahí nos están haciendo la suma. Vamos a verlo aquí. 12 platos de plata, 130 ciclos, 12 jarros de plata, 70 ciclos. Esto lo sumamos, nos da 200 ciclos, ¿verdad? Esto lo multiplicamos por 12, nos da 2400 ciclos.
Si nosotros miramos 12 cucharas de oro de 10 ciclos por 12, nos da 120 ciclos. Si sumamos 2.400 y 120, ¿cuánto nos da? 2.520 ciclos. Esto no es casualidad, hermanos. Esto no es casualidad. 2.520 ciclos. Para que tengamos nosotros más evidencia de lo hermoso que es la palabra de Dios y de lo clara que es, aquí tenemos esta evidencia. Pero vamos a buscar más. Entonces los 2.520 se encuentran en el interior del santuario. Miremos otra evidencia más de los 2.520 en la Biblia. Las cortinas, dice en Éxodo 27, 14 al 15, a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas, 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos. Sus cortinas, aquí las estamos viendo, 15 codos, al lado y lado, con sus 3 basas. Entonces, si ustedes leen los versículos 14 al 15, le va a decir que el perímetro es de 100 codos por un lado, 50 codos por el otro lado y 100 codos por el otro lado. Ahí entonces encontramos el atrio, era el encierro que es el atrio y el tabernáculo dentro de ese encierro. Entonces, ¿cuántos codos son el perímetro de las cortinas del santuario? 100 codos, porque eran unas cortinas que estaban alrededor protegiendo el tabernáculo como tal. 100 codos por un lado, 100 codos por el otro, 50 codos por un lado y 15 codos y 15 codos al frente del santuario para dejar la puerta de entrada. Sumemos, eso da 280 codos. ¿Recuerdan ustedes el idioma de Guillermo Miller, no es cierto? Esto él lo leyó todo en inglés. Entonces, ¿qué encontró? Que cada codo en Estados Unidos o en el sistema de medición inglés equivale a 18 pulgadas. Cada codo en la Biblia. Entonces, 280 codos por 180 pulgadas igual a 5.040. Ah, y aquí no están los 2.520. Sí están. ¿Recuerdan ustedes la división? 2.520 para uno y 2.520 para otro desde Lea y Raquel. Dividamos eso en dos. ¿Cuánto es? 2.520. Esto no me lo estoy inventando yo, mis hermanos. Esto está en las Sagradas Escrituras. Cada vez que repaso esto, quedo convencido de que las Sagradas Escrituras son inspiradas por nuestro Dios. No es cualquier libro para dejar botado por ahí donde nosotros pensamos. Es un libro que tiene tesoros valiosos que necesitamos buscar para podernos afirmar cada vez más. Recuerden que el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo esto es susceptible de prueba. Ustedes pueden tomar el pantallazo, hacer las sumas, las multiplicaciones, averiguar si los codos equivalen a 18 pulgadas realmente o es que me lo inventé para poderlo traer aquí para ustedes. Ustedes lo pueden probar en sus casas. Avancemos. Recuerden ustedes, ¿por qué se tiene que dividir? Por lo que hemos visto de la división. 2.520 para Israel, 2.520 para Judá, 2.520 para Lea y 2.520 para Raquel. ¿Entendemos? Vamos a avanzar. Se encuentran en el perímetro del santuario también los 2.520. Recuerden que el santuario que se hizo era para todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, no eran solo 2.520, sino 5.040. Interesante, ¿verdad? Las matemáticas del Señor son perfectas. Miremos otras evidencias bíblicas de los 2.520. Génesis 41:26. El faraón tiene un sueño. 7 vacas hermosas son 7 años. Y las espigas hermosas son 7 años. ¿Cómo hizo José para saber que las 7 espigas eran 7 años y que las 7 vacas eran 7 años? ¿De dónde sacó eso? Porque él sabía qué significaba Sheba. Lo sabía. Entonces, 7 años. Entonces aquí vemos que las 7 vacas flacas y las 7 espigas menudas también significaban 7 años. Génesis 41, 29 al 30. He aquí, en la interpretación que José le da, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente a la cual será gravísima. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. El suceder, dice José, del sueño dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces miremos, 7 por 360 da 2.520. ¿Cuántas veces tuvo el sueño Faraón?
2 veces. Entonces, si multiplicamos esas 2 veces por 2, esas 2 veces por 2520 nos da 5040. ¿Qué nos dice eso? Que si está repetido 2 veces, la profecía de los 2520 es firme y se iba a cumplir. Así lo dice el principio de José. 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. 2 veces sueñan, 2 veces trabajó Israel por Lea y por Raquel. 2 veces sueña Faraón, 7 años y 7 años, 2520 días para cada profecía, 2520 días de abundancia, 2520 días de escasez. Exactamente como Dios lo dijo. Israel y Judá son divididos, 2520 para Judá, 2520 para Israel. 2 veces. Importante. Entonces también se encuentran en el desarrollo del pueblo de Dios. Todavía no eran ni nación cuando ya estaba el Señor dándole estas profecías. Ahora miremoslo en el libro de Daniel. Evidencias de los 2500 en el libro de Daniel. Preguntémonos, ¿cuántos tiempo fue humillado Nabucodonosor? Dice la Biblia en capítulo 4, versículo 16 de Daniel, que fueron 7 tiempos. 7 tiempos. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Ahora, 7 tiempos son 7 años. 7 por 360 da 2520. ¿Cuántos días duró Nabucodonosor en ese estado? 2520 días. Increíble, ¿no? Pero así es. La palabra de Dios es clara, es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta las coyunturas. Los teólogos no entienden esto ni lo quieren entender, porque quien recibió la revelación fue un hombre que no era teólogo y se avergüenzan de los principios que Guillermo Miller usó. No lo estoy inventando, hermanos. Es así. De lo contrario, ¿por qué no lo proclaman y lo enseñan? Seguimos con otras evidencias de la Biblia. Volvamos al año 742 antes de Cristo. Hasta el año 723 fueron 19 años. Del año 723 al año 677 fueron 46 años. O sea que aquí empieza el remanente Sear-Jasub. Sear-Jasub. En esa época, del 742 al 677, ¿qué había? Había guerra civil. Entonces el pueblo fue llevado cautivo y empieza a abandonar sus verdades. Miremos esto tan importante. El pueblo de Dios abandona sus verdades en la época de la profecía de Isaías. 65 años, dentro de 65 años, había guerra civil y el pueblo de Dios abandona sus verdades. Vengámonos hasta acá. Del 723 al 538, ¿cuántos años hay? Hay 1260 años. En esos 1260 años, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana gobernaron. Del 538 a 1798, ¿cuánto hay? Hay 1260 años. 1260 años más 1260 años da 2520. Roma papal gobernó en esos años. En 1798 recibe la herida mortal. Del 723 a 1798 hay 2520 años. Es claro, no se equivoca la matemática divina, pero no vamos a llegar hasta aquí. Del 1798 a 1844, ¿cuántos años hay? 46 años. Ahora, de 1844 a 1863, ¿cuántos años hay? Hay 19 años. No es casualidad, hermanos. 46 más 19, ¿cuánto da? 65 años. Del 677 a 1843 hay exactamente 2520 años. El remanente, Sear Jesús de 1844, vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en 1863 en Estados Unidos? Estaban en la guerra de secesión, se llama eso, guerra civil de 1861 a 1865. Si había guerra civil al principio de los 2520 años, también había guerra civil al final de los 2520 años. Si el pueblo de Dios estaba abandonando sus verdades al principio de los 2520 años, ¿qué creen que estaba pasando al final de los 2520 años? El pueblo de Dios estaba abandonando sus verdades.
El 21 de mayo de 1863 empieza a organizarse el pueblo adventista del séptimo día. En 1863 fue dada la primera visión de la reforma pro salud, que ha sido olvidada completamente por el adventismo. De 1798 a 1844, 46 años. De 1844 a 1863, 19 años. Esto no es casualidad, mis hermanos. Entonces, la historia se repite. Aquí comenzó la maldición en el año 677 y 723 respectivamente para Israel y para Judá. Y aquí comienza la maldición. ¿Será que nos hemos apartado de Dios y estamos dispersos? ¿Volverá el Señor a recoger a su pueblo? La historia se repite, mis hermanos. La historia se repite. La tristeza que nos da es esa, que estas gloriosas verdades, para no repetir los errores antiguos, han sido tapadas. Han sido tapadas. Es triste y lamentable. Pero Dios nos está dando la oportunidad a nosotros, mis hermanos. Nos está dando el privilegio de conocer cuán misericordioso es Él. Si dividimos 2520 años, nos da 1260, ¿verdad? Ahora miremos aquí. Este otro cronograma que quiero que lo estudiemos, que lo repasemos. 2520 nos da, dividido 2, nos da 1260. Aquí vemos que en el 538 empieza la supremacía papal. Fueron 1260 años que gobernó el paganismo y 1260 años que gobernó Roma papal para completar 2520 años. En 1798 recibe la herida mortal, el papado. Ahora miremos esta similitud que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Es tan hermoso encontrar todo esto en las Sagradas Escrituras, mis hermanos, de verdad que sí. Miremos la última semana de la profecía de Daniel 9. La última semana. ¿Cuántos años son? Son 7 años. 7 por 360 ya sabemos que son 2520. 2520 días que tuvo el Señor Jesús en la última semana, pero él no tuvo sino 1260 días para predicar, 3 años y medio, porque dice la profecía que fue a la mitad de la semana. Ahora miremos. Jesús inicia su ministerio en el año 27 después de Cristo. Jesús se había preparado durante 30 años, ¿verdad? Porque él tenía 30 años de edad cuando inició su ministerio. Tengamos en cuenta esto. Satanás es el líder de la imitación. Él sabe cómo imitar la verdad. Y vamos a verlo ahorita. Jesús empieza su ministerio en el año 27 después de Cristo. Hasta el año 34 después de Cristo se terminan las 70 semanas. Aquí hay 2520 días, ¿verdad? Son 7 años, 2520 días. A la mitad de la semana, o sea, en el año 31 después de Cristo, 3 años y medio, 1260 días exactos, y 3 años y medio, 1260 días, está dividido. Ahora miremos. Son 1260 días que Jesús estuvo predicando, proféticamente hablando, hasta el año 31. Resulta que cada día, que ustedes saben esto, había el sacrificio de dos corderos, uno en la mañana a la hora novena, o sea, a las 9 de la mañana, y otra en la tarde, a las 3 de la tarde. Ese sacrificio se daba por los pecados del pueblo. Eran 1260 días. Si nosotros sumamos cuántos corderos se sacrificaron durante esos 1260 días, mientras estuvo Jesús predicando, nos damos cuenta de que si en la mañana era uno, eran 1260 corderos. Y en la tarde eran otros 1260 corderos. ¿Cuántos corderos se sacrificaron entonces en 3 años y medio? 2520 corderos, porque eran dos por día. Entonces, 1260 por 2, 2520 días. Pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que cuando Cristo murió, murió a las 3 de la tarde. Y el deseo de toda la gente menciona que en el momento de morir, el sumo sacerdote tenía el sacrificio o el cordero listo y el cordero se escapó de una manera misteriosa y no fue sacrificado. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que Cristo fue el Cordero 2520, que fue sacrificado por usted y por mí. ¿Más evidencias queremos tener? La profecía es exactamente lo que Dios dijo que era, pero es esto lo que quiero que miremos. Satanás ha querido imitar a Jesús en todo.
Como Dios tiene a su hijo, Satanás también hizo su hijo, que es el papado. Y miren cómo lo presenta en el cronograma profético, cómo se hace pasar el papa como si fuera el vicario de Dios, ¿verdad? El representante de Dios aquí, pero realmente es el representante de Satanás, como lo dice la profecía y lo dicen los testimonios. No es la persona que está allá, es el cargo, para que entendamos. Ahora, miremos la similitud aquí. Ya vimos cómo Jesús en el año 31 resucita después que fue muerto, es glorificado y Jesús recibe el reino. Es cierto eso, ¿verdad que sí? Así es. Ahora miremos lo que hace Satanás con el papado. El papado tiene su similitud. En el año 723 cae Israel en manos de Asiria. Esto va hasta 1798, son 2520 años, ¿verdad? La mitad de 2520 años son 1260 años, o sea, 3 años y medio. Esos 1260 años de la caída de Israel del 723 nos da en el 538. Son 3 años y medio, como así tuvo 3 años y medio Jesús predicando y 3 años y medio los apóstoles predicando, él también, Satanás, tuvo al paganismo 1260 años dominando y tuvo al papismo 1260 años gobernando. Ahora, en el 508 cae una de las tribus arrianas y se inicia la cuenta de los 1290 años de Daniel 12. Llegan a 1798. Es profecía que estamos viendo acá de una manera rápida para que confirmemos lo que estamos estudiando. Esto lo encontró Guillermo Miller también. En el 508 se termina la resistencia arriana. Del 508 al 538, ¿cuántos años hay? En el 508 se inician los 1290 años. Hay 30 años. ¿Y qué estaba pasando en esos 30 años? El papado se estaba preparando para su gobierno mundial. ¿Se parece o no se parece? ¿Está imitando Satanás a Jesús con su hijo tal cual? ¿Por qué? Porque nos dice las Sagradas Escrituras que después de 1798 la herida mortal es una herida mortal, o sea, está muerto, pero se sana, o sea, resucita. ¿Y por qué resucita? Porque va a recibir la adoración mundial, porque se maravillará toda la tierra de la bestia. ¿Y qué va a recibir? Va a volver a recibir el trono. Como Cristo recibe el reino al ascender al cielo, este Señor o este movimiento también va a recibir el trono. ¿Esto será casualidad o inventos de una mente inquisitiva? Esto no es casualidad. Dios lo ha puesto ahí para que nosotros lo entendamos con claridad y sepamos para dónde van las aguas que están corriendo hoy. ¿Para dónde van? 3 años y medio Jesús predica, 3 años y medio los apóstoles predica, 3 años y medio el paganismo gobierna, 3 años y medio Roma papal. 1260 días para Jesús, 1260 años para el paganismo, 1260 días para los apóstoles, 1260 años para Roma papal. Jesús muere y resucita, el papa muere también, el papado muere y resucita, podríamos decirlo, para es increíble. Los 30 años de preparación los tiene el papado, así como Cristo tuvo 30 años de preparación para su ministerio. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra y no nos debe sorprender nada en cuanto a las apostasías y negaciones de la verdad. La incredulidad ahora ha llegado a ser un arte que los hombres usan para la destrucción de sus almas. Hay un peligro constante de que haya farsas en los predicadores del púlpito cuyas vidas contradicen las palabras que dicen. Es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Quien está predicando, quien enseña, está siguiendo realmente la palabra de Dios en toda su extensión o solamente asevera hacerlo. Pero la voz de advertencia y amonestación se escuchará siempre que el tiempo perdure. Y aquellos que son culpables de transacciones que nunca se deberían haber realizado, cuando son reprobados o aconsejados a través de las agencias designadas del Señor, resistirán el mensaje y se rehusarán a ser corregidos. Ellos seguirán como Faraón y Nabucodonosor, hasta que el Señor les quite la razón y sus corazones no sean impresionables. ¿Que son irrazonables? Claro que son irrazonables. Cuando una persona no quiere entender,
no la puede obligar el Señor. La palabra del Señor vendrá a ellos, pero si eligen no escucharla, como dice Jeremías 6:27, no escucharemos, el Señor los hará responsable de su propia ruina. No es arbitrariedad de Dios, es decisión suya y es decisión mía si decido no escuchar la palabra de Dios. Y la ruina vendrá sobre mí por mi propia decisión y mi propia culpa, como pasó con Faraón, Nabucodonosor. Ecos de la Biblia y significados de los tiempos del 17 de septiembre de 1894. A través de la historia de Nabucodonosor y Belsasar, Dios habla a la gente de hoy. ¿Nos habla a quién? A nosotros. La condenación que caerá sobre los habitantes de la tierra en este día será causa de su rechazo de la luz. ¿Por qué nos vamos a condenar o por qué se va a condenar las personas? Por rechazar la luz. Nuestra condenación en el juicio no resultará del hecho que hemos vivido en error. Vea esto tan importante. No nos van a condenar porque hemos vivido en el error, sino del hecho de que hemos descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para descubrir la verdad. A Guillermo Miller se le dio un eslabón y se le dijo, busquen los demás. A nosotros nos están dando estos eslabones, busquen los demás. Entonces no nos van a condenar porque haya vivido en el error, sino porque he descuidado las oportunidades que Dios me da para descubrir la verdad. No tenemos excusa. Nadie tiene excusa. ¿Creen que Dios los va a dejar de una manera inmisericordia sin luz? No, ni a usted, ni a mí, ni a ninguno. Los medios para llegar a ser versados con la verdad están al alcance de unos 4 teólogos que van a la universidad, ¿verdad? ¿Así dice el texto? No, están al alcance de todos para entender la verdad y ser versados en ellas como lo fue Daniel, como lo fue Nehemías, como lo fueron aquellos grandes hombres de la antigüedad. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no se ve eso? Porque como el rey indulgente y egoísta, refiriéndose a Nabucodonosor, ponemos más atención a las cosas que hechizan el oído y agradan al ojo y satisfacen el paladar. ¿Qué? ¿Que la reforma pro salud no sirve? ¿Que el reino de Dios no es comida ni bebida? No, así no es. Hay cosas que hechizan el oído, agradan al ojo y satisfacen el paladar. Eso se le llama glotonería. Y ningún glotón entrará al reino de los cielos. Que las cosas que enriquecen la mente no se les presta atención. Aquellos divinos tesoros de la verdad se dejan a un lado. Es a través de la verdad que podemos contestar la gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Estamos estudiando preciosos tesoros que Dios le dio a Guillermo Miller en aquel cofre. Hoy solamente vislumbramos una joya de ese precioso tesoro, una preciosa joya que quizás estaba opacada o no la habíamos visto nunca, quizás la habíamos medio escuchado, pero hoy somos responsables por esta luz y su condenación y mi condenación, recuerden que no es el resultado de vivir en el error, sino por haber descuidado las oportunidades que Dios me da para encontrar la verdad. Y Dios hoy nos está dando oportunidades, no lo olvidemos. Dios nos está dando oportunidades para encontrar esas gloriosas verdades que fueron dadas a los antiguos y que pertenecen al mensaje del primero y segundo ángel. Primeros escritos, página 259, el párrafo 1 dice: vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Miren esto. Hay algunos que quieren trastornar la fe establecida del cuerpo, claro que sí, pero hay otros que no quieren dejarlo hacer. Dios miraba con aprobación a esa compañía. ¿A cuál? A los que querían trastornar, a los que estaban negando el apoyo a ellos, a los que querían dañar eso. Pues a los que estaban negando el apoyo a aquellos que querían dañar. Del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. Si esta profecía forma parte del mensaje del primer ángel, ¿dónde está? ¿Dónde se predica? ¿Dónde se enseña? La verdadera comprensión, noten ustedes, de estos mensajes es de importancia vital. ¿Por qué? Porque el destino de las almas depende de la manera en que son recibidos.
Podemos constituirnos como testigos de la verdad de Dios si ni siquiera sabemos qué son los mensajes de los tres ángeles. No lo podemos hacer. Entonces, ¿qué se está predicando? Esas joyas, la arena, la viruta, que taparon las verdaderas joyas que brillan por su propia cuenta. Yo sé que en este momento hay muchos de ustedes que están siendo tocados por el Espíritu Santo y están viendo la armonía tan hermosa de la palabra de Dios. Y no es el ser humano, es Dios el que merece la honra y la gloria y la alabanza. Y que esos mensajes de los tres ángeles, lo estamos leyendo, son de importancia vital. Si usted no los conoce, puede estar perdido, mi querido hermano. Puede ser engañado por cualquier lado, por cualquier viento de doctrina lo puede llevar de aquí para allá. Pero si usted los conoce, está fundamentado en la firme plataforma que fue establecida por el Señor mediante aquellos pioneros de la época. Nuevamente dice, se me hizo recorrer esos mensajes. ¿Cuáles mensajes? Los mensajes de los tres ángeles. Y dice, y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. A esa plataforma es que debemos subirnos, mis queridos hermanos. No es ninguna organización religiosa, no, no es ningún nombre de iglesia, no, es la plataforma sólida de la palabra de Dios. Cuando yo la entiendo, usted la entiende como Dios quiere que la entendamos, nos subimos a esa plataforma que es inconmovible. ¿Qué argumento pueden dar los seres humanos frente a esta evidencia que hemos visto hoy? Pueden sacar muchos, pero no están fundamentados en la plataforma sólida e inconmovible. No están fundamentados en ellos. Nosotros ya sabemos que están fundamentados en la palabra de Dios. Reflexionemos en esta cita de Testimonios Selectos, tomo 5, página 110, párrafo 1. Nuestra situación en el mundo no es lo que debiera ser. Estamos lejos de lo que seríamos si nuestra vida cristiana hubiese estado en armonía con la luz y las ocasiones que nos han sido dadas. Si desde el principio, noten, ¿recuerdan ustedes en 1863 comienza el pueblo a abandonar sus verdades? Si desde el principio hubiésemos marchado adelante y siempre hacia arriba, si hubiésemos andado en la luz que nos ha sido dada, y ese hubiésemos está dando por sentado que no lo estamos haciendo, ¿verdad? Si hubiésemos andado en la luz que nos ha sido dada, si hubiésemos continuado en el conocimiento del Señor, nuestro sendero estaría siempre más alumbrado. Pero muchos de aquellos que han tenido luces especiales se conforman tanto con el mundo que no pueden distinguirse ya de los mundanos. ¿Quiénes han tenido luces especiales? ¿Quiénes recibieron esas luces especiales de 1844 para acá? Adventistas del séptimo día. Pero ¿cómo estamos hoy? Conformados con el mundo. No hay distinción entre los que son del mundo y los que son del pueblo de Dios. Sigue diciendo, no se destacan como pueblo peculiar, escogido por Dios y precioso en sus ojos. Y sigue diciendo, es difícil discernir entre el que sirve a Dios y aquel que no le sirve. No soy yo el que está diciendo esas palabras y repito esa frase. Si hay alguna inconformidad con lo que se está diciendo acá, se está leyendo acá, no es conmigo, no es contra mí que tienen que luchar o pelear. Pregúntenle a quien inspiró estas palabras. Háganle los reclamos a él. No estamos siendo lo que deberíamos ser. Estamos lejos de lo que seríamos si desde el principio que recibimos esa luz hubiésemos andado en esa luz. Testimonios Selectos, tomo 5, página 102, párrafo 3. El Maestro Celestial preguntó, ¿qué engaño más grave puede seducir la mente que el aseverar estar construyendo sobre un buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo cuando en realidad estáis haciendo muchas cosas conforme a las ideas del mundo, pecando contra Jehová? Es lo mismo que dice la Odisea. ¿Te crees rico? Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Hoy el adventismo está engañado creyendo que está trabajando para la obra de Dios, que está construyendo sobre un buen fundamento cuando está más alejado de él que nunca. Están pensando que Dios acepta el trabajo cuando en realidad
se están haciendo cosas conforme a las ideas del mundo, pecando contra el Señor. Y el ángel le sigue diciendo, el mismo maestro sigue diciendo, es un gran extravío, es una alucinación fascinante que se apodera de las mentes cuando los hombres que han conocido la verdad adoptan la forma de la piedad en vez de su espíritu y potencia, cuando se supone que son ricos y que no necesitan nada y en realidad lo necesitan todo. Esa es nuestra condición, hermanos. Estamos creyendo hasta hoy quizás que estamos sirviendo a Dios cuando estamos sirviendo a Satanás. Tenemos las ideas del mundo, lo que el mundo dice. Sí, un presidente, sí, allá lo tenemos, un presidente, él es el que manda a la junta y de allá para acá nos manda al pueblo todo. Eso lo tiene el mundo. Eso es un gran extravío, creyendo que estamos sirviendo a Dios y por eso la profecía que el Señor da en esa parábola. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué les dice? Apartados de mí, hacedores de maldad. Ojalá que nosotros no estemos en ese grupo. Que nuestro Dios nos bendiga y nos ayude a comprender cada día más sus gloriosas verdades.